Cuando llegó Jesucristo a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntarle a los discípulos quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesucristo le contestó, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre. Y yo te digo que tú eres piedra y sobre esa piedra edificaré la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Dos apóstoles maravillosos, dos columnas de la Iglesia Católica, dos mártires extraordinarios, dos personajes en la Iglesia Católica. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 29 de junio, año 2026. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Ambos son columnas de la Iglesia, patronos de la Iglesia de Roma, y ambos fueron quienes fundaron la Iglesia desde la cristiandad. Y hoy es el día del Papa también. En esta solemnidad de San Pedro y de San Pablo es el día del Papa que está al frente de la Iglesia Católica. También se le llama santos mártires de la Iglesia, porque en ellos descansa el peso del rebaño de Cristo que peregrina en el mundo. San Agustín de Hipona en su tiempo decía, ambos son una sola realidad y fueron martirizados en momentos diferentes. El obispo de Hipona también recuerda que la unidad de la Iglesia que selló con la sangre del martirio de Pedro y de Pablo, el primero derramarla, quien quiso compartir el sacrificio de la misma manera como puso en manos humanas la misión de conducir la barca. Así Pedro fue elegido. Sobre esta piedra edificaré la iglesia. El Papa es el sucesor de Pedro, es vicario de Cristo en la tierra, es principio y fundamento de la unidad de la Iglesia Católica, tanto de los obispos como de la multitud de fieles que tiene la Iglesia Católica. El obispo de Roma también se le llama al Papa. El obispo de Roma, el Papa es el pastor de la Iglesia, tiene la potestad suprema y universal. Ahí encarna la misión del pontífice del Papa en la Iglesia Católica. Celebramos hoy solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Los apóstoles que representan la base, el fundamento y la columna de la Iglesia Católica. Vamos con las máximas para esta solemnidad grandísima de hoy,
la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, ser apóstol. Y esa palabra es importantísima, la palabra apóstol de Jesucristo. No se elige a sí mismo, es un enviado de Jesús de Nazaret. Significa enviado esa palabra. Son mensajeros autorizados por Jesús de Nazaret, apóstoles. La primera máxima para hoy, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo. Así decía San Pablo, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Carta a los Efesios capítulo 2, verso 20. La misión para ser un apóstol, Evangelio de Juan capítulo 20. Como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. El apóstol es una persona enviada, no trabaja a título personal y no predica a título personal, es un enviado. Otra importante característica de un apóstol, primera carta a los Corintios capítulo 15, pero la gracia de Dios, por la gracia soy lo que soy, he sido enviado, reconozco el poder de Dios, que no es humano, sino que es un regalo divino el ser apóstol, dice San Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y así saluda en una de sus cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo, pero por voluntad de Dios, es decir, es una soberanía de Dios, no del ser humano. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 1. Pedro y Pablo son dos personajes que guardan los sentimientos de Dios, están en los ojos de Dios y en el corazón de Dios. Ambos dejan grandes enseñanzas, ambos asumieron un proceso de conversión, ambos cumplieron también una misión, ambos son apóstoles en su espacio y ambos patronos de la ciudad de Roma, y así lo ha declarado la historia. Quien nace para ser discípulo, Dios le indica el camino a seguir. Oigan, tan importante eso porque el apóstol es una vocación, no es que a la persona se le ocurrió, no es algo humano sino divino, nace para eso. Dios es el que le dice cuál es la misión que tiene que hacer cada persona. Por ejemplo, Pedro es el apóstol bienaventurado, expresado por el mismo maestro cuando le dice que eso no se lo ha revelado la carne sino Dios. Lo felicito, Pedro. Usted habla muy bien, eso se lo reveló Dios, eso no es inteligencia humana. San Mateo capítulo 16. Y San Pablo es el apóstol de los gentiles. Hechos de los Apóstoles capítulo 22. Predicó el evangelio con el alma. San Pablo predicó el evangelio con el alma. San Pedro se identifica y es fiel a su maestro. Y lo primero que se le ocurre a San Pedro es presentarse a la comunidad cuando ya salió a trabajar como apóstol, como siervo y apóstol de Jesucristo. Oiga la presentación de un apóstol. Soy siervo y apóstol de Jesucristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1. El mismo apóstol comenta que Jesucristo fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías es el principal. Pedro sigue paso a paso al maestro, el testigo de la gloria del maestro con el misterio de la transfiguración. Allí estuvo Pedro, también estuvo Santiago y estuvo Juan. Pedro habla del maestro con una variedad de títulos. Muy bien que Pedro habla de su maestro y le dice el Señor Jesucristo, Señor y Salvador, nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Pedro es el único que atina a decir que su maestro es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Usted es el Mesías y usted es el Hijo de Dios vivo.
Ahí tenemos la riqueza de un primer apóstol que se llama San Pedro, excelente apóstol, que lo primero que se le ocurre es presentarse como siervo y apóstol de su maestro. Ahora vamos con San Pablo. El Papa Francisco en algún momento nos recordaba que Pablo tuvo una fuerte experiencia de la gracia de Dios, que lo llamó a convertirse, de ser perseguidor, a ser apóstol de Cristo. La gracia de Dios lo llevó incluso a buscar la comunión con otros cristianos, dice el Papa, por primera vez en Damasco y luego en Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Esa es una nueva experiencia como creyentes. San Pablo se define como apóstol de Jesucristo, delegado totalmente a su servicio. Esa es una presentación muy buena del apóstol San Pablo. Yo soy el delegado de Jesucristo y estoy al servicio de ustedes y vine a servirle a la comunidad. Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1. Dos apóstoles maravillosos, dos personas, modelo, ejemplo, columna y fundamento en la Iglesia Católica, Pedro y Pablo, apóstoles. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.